Qué bueno, qué interesante todo lo que estamos escuchando, porque hace que por lo menos nos vayamos imaginando qué es lo que pasó, cómo era la sociedad en esa época. Entonces, bueno, vamos compartiendo un poquitito, imaginando. Héctor, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es lo que te une a este momento en Tucumán? Porque, por supuesto, vos estás allí, estás trabajando todo el tiempo con Tucumán, estás trabajando todo el tiempo con turismo, y aparte en un punto sos una, una unión entre lo que es el gobierno con lo que es la Cámara de Turismo. Entonces, estás justo en el medio, estás de un lado y del otro. ¿Cuál es tu percepción de lo que es la historia? ¿Cuánto contribuye la historia al turismo en Tucumán? Ya, dos cositas antes que para sumarle a Carolina, porque Tucumán es eminentemente belgraniano, el norte Uh en -huh. general, pero Tucumán tiene pasión por Belgrano. Finalmente, Belgrano, ustedes saben que muere en Buenos Aires, pero de 1816 a 1820, hasta febrero, estuvo viviendo en Tucumán. Tuvo una hija acá en Tucumán con una de sus... él tuvo dos amantes famosas, ¿no es cierto? Y la verdad que Belgrano en realidad es la persona bueno, como decía Carolina, para a los realistas en la batalla de 1812, pero lo que es importante es que él no iba a parar en Tucumán, tenía orden de ir hasta Córdoba. Hoy tal vez desde Córdoba al norte hubiera sido Bolivia. Si la batalla de Tucumán no se hubiera realizado, es contrafáctico esto, no llegamos a saberlo, pero la verdad que hay un héroe de Tucumán que es Bernabé Arauz, que es realmente la persona que le pone todos los soldados, todos los caballos, todos los animales y todos sus gauchos para parar, porque Belgrano no tenía armas, estaba totalmente debilitado. Y fue el gobernador. ¿Por qué te lo nombro a Bernabé Arauz? Porque fue el gobernador en 1816 que con muy buena relación con Buenos Aires, porque es la razón que decía Carolina, la distancia, pero también es la muy buena relación política que había en ese momento con Buenos Aires, que se decide que sea Tucumán. O sea que Bernabé Arauz, que es para mí un gran héroe, y Tucumán está trabajando para que toda la Argentina lo conozca, es quien para Belgrano lo convence y es con el que después, juntamente con el carácter de coronel, va a pelear a Salta a la segunda batalla que se da en febrero, el 20 de febrero de 1813. Pero ahí cuando pasaba, quería contar algo de historia y un poco de Sí, turismo, porque qué forma parte, había buenísimo. unas hermosas fotos de... ¿Ustedes han visto algo así como unos pasillos, un tipo cabildo, que es el museo de la caña de azúcar, de la industria de caña de azúcar acá? Está el primer trapiche, eso es para moler la caña y sacar el jugo con el cual se hace el azúcar. Fíjate que el dueño y quien crea, y ahí en esos fundos, que hoy es el parque 9 de Julio, vos sabés que es el que mismo que diseñó los parques de Palermo, es el fundador de la industria azucarera, la primera industria pesada de América Latina, de México a Tierra del Fuego, fue la primera industria pesada, y fue el obispo Colombo. ¿Y por qué lo nombro? Porque fue uno de los congresales de 1816. Ah, por eso tanta relación con el obispo, cuando uno ingresa a buscar información Claro, de Tucumán, en todos lados está el obispo, claro. él forma parte del Congreso, es un personaje importante, era de una familia patricia de toda esta zona, de Catamarca y de Tucumán. Es más, él viene representando a Catamarca, pero él instala la fábrica acá, y en lo que hoy es el parque que está pegado a la ciudad, forma parte de la ciudad, comenzó las primeras plantaciones de la principal industria que tiene Tucumán, y te diría el norte en lo que es la fabricación del azúcar. Tucumán tiene el 67-70% de la fabricación del azúcar del país. O sea que cuando pasás la historia de Tucumán, pasás la casa de Tucumán y muestran lo que acabas de mostrar, vos mostrás parte de la historia. Y cuando mostrás la parte de atrás, que había unos bajos relieves, esos dos bajos relieves son hechos por Lola Mora, nuestra gran escultora tucumana, que fue el amante del presidente de entonces, Julio Argentino Roca, que Que no tiene tuvo nada que ver con la independencia, pero los murales de Lola Mora están ahí. están ahí en la parte de atrás, y es muy interesante porque en la jura, por eso viene el tema del 9 de julio, en la jura uno de los congresales que aparece es Julio Argentino Roca.
es una ofrenda que hace su amor al general Roca por haberla elegido a realizar esos bajos relieves en la parte de atrás de la casa histórica, que empieza en una calle y termina en otra, pero no era así antes. Lo único que queda hoy, que Carolina lo debe saber perfectamente, lo único que queda, usted bien lo dijiste, que se había derrumbado, es la sala de la Jura. La sala de la Jura es original, porque eso es lo único que se había mantenido. Así que... Héctor, yo estuve leyendo un poco al respecto y hablaban de que esto de la casita en realidad refería más al tiempo donde estuvo solo la sala. Entonces, la sala era mucho más chica que la casa original. Así es, así es. La casa estaba como cubierta con como es hoy, ¿te acordás en la Feria Internacional de París donde pusieron la Torre de Eiffel, todas esas Sí. estructuras metálicas? Ahí uno de ellos es Roca, que aparece ahí. Estaba cubierta con solamente quedaba la sala y estaba cubierta con una estructura metálica claro, para cuidarlo hasta que después, bueno, se reconstruyó y por una serie de testigos y todo, como ustedes comentaron, los colores originales de las puertas era ese azul que tiene hoy, que ustedes pueden verlo, ¿no? Eso es lo que queda, eso es original, lo que ustedes están viendo. Es la Qué sala. lindo. Sí. Bueno, eso, hoy comentaban, escuchaba que los murales que hay en la casa de Tucumán, los de Lola Mora, fueron traídos, por supuesto, en marco, que están hechos en bronce y que fueron traídos por partes y se ensamblaron aquí, por supuesto, porque el tamaño no permitía que se carguen totalmente, que se carguen si no fuera de a uno, no se podían hacer. Así Entonces, es. y que vinieron de Europa porque Lola Mora los hizo fuera del país, instancias fuera del país. Así que bueno, muy interesante todo lo que se puede encontrar y todo lo que se puede recorrer a través de la visita a un lugar, porque el lugar fue el protagonista y ese lugar donde funciona ahora un museo, por supuesto se puede recorrer estos vestigios de la historia y en la construcción, en la construcción de esta casa, que no es por supuesto aquella casa, se puede ver la diferencia de los techos, cómo se armaron las tejas, que ya no era el techo de paja de la casa original, eran unos techos con unas tejas que hoy contaban que se llaman tejas musleras. Porque se hacían sobre el muslo de la pierna, por eso se llama la teja muslera, que incluso es más grande. Ese tipo de tejas también lo podemos ver aquí en un lugar en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita, que es en Ascuénaga. No sé si han escuchado hablar de este pueblo que está muy cerca de Buenos Aires, donde está hay también una casa muy antigua y tiene ese tipo de tejas musleras. Qué increíble que se haga una por una en la pierna o sea, de varias personas, pero digo, que aparte uno lo ve y está todo súper parejito, ¿no? No decís que está hecho cada una a mano separado. La verdad que historias que uno no se imagina y cada vez que va, porque desde chicos escuchamos historias sobre la Casa de Tucumán, sobre la independencia, sobre todo, y sin embargo no alcanzamos a ver los detalles pequeños, ¿no? Como esto de Roca, como las tejas, por ejemplo, como los árboles que hay plantados en el Parque de la Independencia, también que tienen tanta conexión con lo que sucede aquí en Buenos Aires, que tiene conexión con lo que sucedía en París. O sea, todo está interrelacionado, todo tiene que ver con nuestra cultura, con la idiosincrasia del argentino y con las épocas en que, bueno, Argentina era otra, Argentina producía para el mundo y bueno, y también había tantos inmigrantes a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que pero muy buena, muy interesante esto de saber cuál era la situación. Pero nosotros encaramos, por ejemplo, la historia desde las artes. Y todas las artes representan en algún punto el momento actual. Entonces, tomamos el arte, la moda, como una cuestión histórica. ¿Por qué? Porque la moda representa la situación política, social, económica de los lugares, representa la idiosincrasia de la gente, representa las clases sociales, representa todo. A través de la moda uno puede saber cómo estaba conectado el mundo, porque si tenemos alguien que está vestido de una forma y otras personas que están vestidos totalmente distintos, de formas totalmente distintas, y estamos en la misma época,
ahí es donde tenemos que ahondar. Entonces, para hablar de moda lo tenemos a él, a Juan Vito. Bienvenido, Juan. Vos nos vas a desasnar con respecto a todo esto, ¿no? Supongo. Bueno, voy a intentar comentar algunas cosas como para comprender mucho mejor el contexto. A un artesano vestirse completamente le llevaba aproximadamente 2 meses enteros de sueldo en esa época, porque como hiciste mención, todo era muy artesanal, inclusive la ropa no escapaba justamente a eso. Entonces, había también, se comenta, un mercado negro que aquí en Buenos Aires más o menos se ubicaba por la zona donde es Congreso, donde se vendía esta ropa. Inclusive ahí se comenta que hay muchas causas judiciales porque hay muchos registros de hechos de robo de la propia ropa y que se llevaban a juicio. Y lo loco era que había tan poca cantidad de ciertos tipos de prenda que después era muy fácil identificarlos y, bueno, y capturarlos y recuperar las prendas. Así que fíjate lo valioso que era en ese momento. Bueno, pero era muy malo que te roben la ropa, porque ¿cómo? el otro se da cuenta que robaron la ropa. Claro, bueno, había que demostrarlo también, ¿entendés? Era otro contexto. Qué bárbaro. ¿Cómo es esto de la diferencia de la gente, no? Unos vestían tan Claro, distintos. bueno, igualmente se sobreentendía que una persona de bajo recurso o pobre nunca iba a vestir un levita, por ejemplo. El levita era la prenda clásica, la que nosotros vemos como era la foto, la estampa, la indumentaria que nosotros hemos estudiado a través de la escuela, en la indumentaria del hombre, ¿no? Es una prenda masculina que cubre todo el cuerpo hasta casi la rodilla. Y bueno, solamente, como te decía, una persona de bajos recursos no iba a poder nunca acceder a eso porque no podía, primero, o porque si podía, lo iba a vender directamente, ¿entendés? Porque era mucho más, le rendía económicamente poder hacerlo. Así que como siempre mencionamos, la elección de las prendas siempre funcionaba como un indicador de la clase social, justamente lo que estabas mencionando. Así que eso es muy diferente al contexto del día de hoy, porque hoy en día, no importa la clase social, por ejemplo, pueden lucir un mismo jean, un pantalón de un jean de tela de denim, y no importa, será más caro, será más económico, pero tienen la misma prenda. En aquel entonces, justamente la manera en que se vestían hacían que, sin necesidad de estar especificando de qué clase social, vos ya te dabas cuenta a qué clase social justamente pertenecía. ¿La mujer cómo estaba posicionada en esa época con respecto a la vestimenta? Bueno, hay un concepto también un poco erróneo que se habla de la mujer, de la dama antigua, que no es tan propiamente como se la califica. Había muchas reminiscencias, creo, de la parte español, porque, por ejemplo, algo de lo que sí usaba mucho eran las peinetas, que inclusive eran hechas hasta una altura extremada, y que después también es otra imagen que nosotros tenemos en el inconsciente colectivo, es que colgaban de estas peinetas las mantillas. Entonces claro, tenemos exactamente esa imagen que tenemos de la dama antigua, ¿no? Erróneamente llamada. Así que tenía mucha influencia también de la parte española. Pero digamos que la mayor influencia estaba de parte, después de la Revolución Industrial, fue Inglaterra quien ocupó la mayor poderío. Entonces, todas las prendas que los hombres utilizaban, que en realidad es como más característico. Nosotros cuando pensamos en esa época, tenemos como ciertos imágenes o arquetipos de hombre, no necesariamente de tantas mujeres. Claro, y entonces, claro, entonces eran todas estas prendas que te mencionaba, por ejemplo, la levita, el jaqué, eran todas del orden provenían de Inglaterra. Y después hablando más propiamente de lo que sería del gaucho, porque en ese entonces no había un concepto como propiamente dicho de la moda, pero digamos claro, que como el gaucho se vestía también era un cierto arquetipo de la época. Aunque también se dice que las bombachas, por ejemplo, que utilizaban los gauchos,
tampoco nos pertenecen, que sino que vinieron después de una guerra de Hungría, que en realidad tocaron tierra en Uruguay y que por equivocación cayeron aquí en Buenos Aires. Entonces nosotros cuando vemos esas fotografías de estos otros países encontramos tanta similitud en la manera de vestirse. Así que, bueno, y después otra cosa que faltaba eran los ponchos, que también era algo muy característico. Que en realidad los ponchos los usaban los descamisados, los que llamaban descamisados, que tampoco es un término propiamente nuestro, sino que era un término que, por ejemplo, en Inglaterra le decían fellows without shirt a los hombres, que justamente se vestían de esta manera, y inclusive en Francia también se le decían sans-culottes, que eran los que andaban como en calzoncillos nada más. Sí. Así que también, bueno, ¿viste? Cuando nosotros decimos descamisado lo asociamos como algo muy propio. Bueno, la verdad que no sucedía solamente aquí. Pero, ¡mira vos! Claro, no conocías esa anécdota. Muy bueno. Bueno, y otra de las prendas que te decía que venían de Inglaterra, entonces eran las levitas, los frac, el jaquet y el smoking. Era la prenda mucho más alta de la élite. Qué bueno, qué bueno. Héctor, por casualidad, ¿hay algún museo, algún lugar donde se pueda ver también esto que tiene que ver con la vestimenta? Porque la vestimenta, como vos estás al tanto, tiene que ver con lo que se producía en esa época, con la relación que teníamos de comercio exterior. Entonces, ¿hay un acercamiento a esto? Mirá, hay un museo a media cuadra de la plaza principal que se llama el Museo Folclórico, pero que tiene que ver no con la música, sino como folclórico, encontrás ahí cómo vestía la gente en la época del 1816, ¿no? Tiene varios sectores, tiene una zona, digamos, de monturas, de cómo se manejaban en esa época, estructuras de sulky, vestimenta, que es un poco lo que me estaba diciendo recién Juan. Realmente tiene más o menos 80 años ese museo, es realmente importante, es muy interesante y está hecho en una casa muy, muy antigua, y ahí se levanta, a media cuadra de nuestra plaza principal. Yo te diría que ahí es donde podés encontrar el lugar exacto para ver cómo vivían en la época de la independencia o del 1800, de la época de la libertad en adelante, ¿no? Libertad. Qué bueno. Independencia, pero es interesante realmente. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Vamos a armar la valija y nos vamos a ir en un viaje a Tucumán. Así que, ¿sabés? Ahora te voy a ayudar, o te va a ayudar Juan, a que prepares la valija para ir a Tucumán, al Jardín de la República.